Bueno, buenas tardes a todos. Creo que no habrá problemas de audio ni se ve todo bien. Norberto está en el chat. Buenas tardes, Norberto. Bueno, vamos a abordar la última sesión sobre sujetos. Bueno, Norberto se ha encargado de subir las presentaciones de las 3 sesiones anteriores. Subiremos también esta de hoy y también subiremos los enlaces para los vídeos que creo que son audios solamente. Bueno, he recortado material de esta presentación, voy a ver si no me pasa lo de ayer, pero bueno, no prometo nada. Bueno, la sesión de hoy está dedicada a la noción de sujeto. Implícitamente, al hablar de sujeto, tenemos que hablar de predicado, lógicamente, y tenemos que hablar de oración. Adelanto que Almudena Zurdo y Alfonso Ruiz de Aguirre, que andan por ahí, nos hicieron 2 preguntas clave a las que intentaremos responder hoy. No son preguntas sencillas, pero son preguntas oportunas, necesarias y que responden un poco al material que está en el glosario. Bueno, los objetivos de la clase de hoy responden al enunciado que tenéis ahí. ¿Cómo se puede trabajar con la noción de sujeto tácito en secundaria? Bueno, los objetivos van a ser examinar a partir de la nueva gramática de la lengua española, en cualquiera de sus versiones, incluida la del glosario, la noción de sujeto tácito, y esto nos va a permitir entender y distinguir la diferencia entre una oración y un sintagma verbal. Nos va a permitir también defender la idea de que todas las oraciones tienen sujeto. Veremos cómo articulamos esto, no es obligatorio, hay opciones. Y vamos a proponer, a medida que avance el curso, algunas actividades para enseñar gramática de forma más reflexiva a partir de Bosque Gallego, 2016, y a partir de ejemplos tomados del Twitter de los usuarios pares mínimos y Mamen Horno con la etiqueta Twitter para lingüistas, que recomiendo. Bueno, vamos a empezar, bueno, igual que ayer, parte del material que voy a contar ya lo he explicado en los cursos de actualización de la UIM, en el del año 2019, y en los seminarios que prepara junto con SILES, la Universidad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, un seminario para actualización gramatical en el aula no universitaria de SAGAD, donde tenéis vídeos estupendos colgados. Os recomiendo especialmente 2, uno de Ignacio Bosque y otro de Victoria Escandel. También hay uno muy interesante de Edita Gutiérrez. Bueno, ahí tenéis distintos vídeos que os pueden resultar muy útiles en Sagaz. Bueno, y el objetivo de la clase de hoy, después de, si habéis leído las entradas del glosario de sujeto, sujeto tácito, función sintáctica y función semántica, os habrá llamado la atención de que hay 2 acepciones de sujeto y hay 2 acepciones de predicado. Vamos a intentar aclarar un poco qué es esta cuestión de que de repente aparezcan 2 sujetos distintos y 2 predicados distintos cuando parecía que teníamos muy claros qué era un sujeto y qué era un predicado y qué era una oración. Desde luego, intentar responder a las preguntas más sencillas siempre es lo más complicado, ¿no? Es como que se da por supuesto que sabemos qué es un sujeto, se da por supuesto que sabemos qué es una oración. Cuando intentamos definir estos conceptos, empiezan las complicaciones. Vamos a intentar responder a las preguntas que tenéis en la presentación. ¿Tienen sujeto todas las oraciones? ¿Qué diferencia hay entre el sujeto tácito o omitido, si queréis? Cuando digo tácito es omitido, pero la gramática recomienda tácito. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto tácito de una oración con verbo finito, como canta, y otra con verbo no finito, como prometió cantar, cantar? ¿Qué diferencia hay entre estos 2 sujetos?
La tercera cuestión es si hay sujetos tácitos en las oraciones impersonales del tipo llaman a la puerta y en las del tipo llueve. Es decir, cuando vosotros en clase tenéis que analizar estas oraciones, llaman a la puerta o llueve, ¿ponéis sujeto, no ponéis sujeto? ¿Decís que son sintagmas verbales sin sujeto? ¿Ponéis una categoría tácita? Bueno, vamos a intentar también responder a esto. Y por último, ¿qué diferencia hay entre una oración y un sintagma verbal? Porque si, por ejemplo, en llaman a la puerta o en llueve no ponéis sujetos y ponéis sintagma verbal y a continuación ponéis oración, digamos que empieza a no estar claro la diferencia entre un concepto y otro. Bueno, este es un poco el marco de presentación de la clase de hoy. Es una pena, como digo, que no podamos interactuar, es menos divertido, menos gratificante y menos interesante, pero lo haremos en el futuro. Bueno, aquí tenemos una serie de oraciones. La pregunta es, ¿son todas oraciones? Si son todas oraciones, ¿qué criterio has empleado para llegar a determinar si son oraciones? Y, en definitiva, ¿qué es una oración? Las oraciones son fantástico el bizcocho. Aquí se premia a los estudiantes, llaman a la puerta, si bebes no conduzcas, sería si bebes, aquí llueve mucho, hoy hace mucho calor, aquí hay muchos coches, Luis deseaba hablar con la coordinadora, el jefe entró gritando a la reunión y María salió de la reunión preocupada por él. Bueno, fantástico el bizcocho, bueno, no sé si diríais que es o no una oración. Y si decís que es una oración, ¿qué criterio sería el que habéis utilizado para determinar que eso es una oración? Lógicamente no puede ser que haya un verbo, por ejemplo, ¿no? Ni un sintagma verbal. ¿Es entonces o no una oración? No es tanto la etiqueta de cómo se llama, si es oración nominal o tal, sino qué criterio te permite afirmar que eso es una oración. En aquí se ya premia a los estudiantes, llaman a la puerta o si bebes no conduzcas, digamos que es el segundo bloque de oracioncitas raras. Ahí tenemos una impersonal refleja. En llaman a la puerta tenemos una de esas en las que puede llamar una sola persona, pero van en tercera del plural. En si bebes no conduzcas hay un tú genérico, ¿no? Eso son oraciones, hay sujetos en esas oraciones. Otras un poco distintas son las que llamamos impersonales léxicas. Aquí llueve mucho, hoy hace calor o aquí hay muchos coches. O sea que esas otras tres también tendrían cierta relación. ¿Tendrían las de arriba sujeto? Bueno, esa es la pregunta. ¿Tendrían 5, 6 y 7 sujeto? Es una pregunta mucho más complicada. Claro, si no sabemos bien si en esas oraciones hay sujeto, todavía es más complicado determinar si son oraciones. Y luego finalmente tenemos las de 8, 9 y 10. Luis deseaba hablar con la coordinadora, el jefe entró gritando a la reunión o María salió de la reunión preocupada por él. ¿Los segmentos que están subrayados son oraciones? Si son oraciones, deben tener sujeto o no. Bueno, pues todas estas son cuestiones a las que vamos a intentar responder. Como veis, son oraciones sencillas que se estudian en ESO y en bachillerato y que son polémicas y, por tanto, el análisis no siempre está claro. Vamos con ellas. Bueno, este es el apartado 1.13 de la nueva gramática de la lengua española, donde define qué es una oración. Según la nueva gramática, una oración es simplemente una unidad de predicación. Así que el hecho de que algo tenga predicación parece crucial. El hecho de que se establezca una predicación, que algo se diga de algo, parece crucial para que algo sea una oración. Es una unidad donde se ponen en relación dos elementos, así que en principio es una construcción bimembre. Es una construcción de dos elementos, ¿no? Estos son criterios para determinar que algo sea una oración. El primero, que llamamos sujeto, suele estar representado por un sintagma nominal, como los pájaros volaban bajo, y el segundo suele estar representado por un grupo verbal. Pero, sin embargo, no son estas las únicas opciones, ¿no? Puede suceder, como por ejemplo en las exclamativas bimembres, como muy interesante el partido ayer,
que son oraciones. Y son oraciones, ¿por qué? Porque son oraciones porque se establece una relación de predicación. Se dice del partido que fue muy interesante. O sea que aquí tenemos ya, digamos, la primera noción de sujeto y de predicado, que le vamos a llamar sujeto 2 y predicado 2. Esto es lo que nos han enseñado toda la vida, lo que nosotros estamos llevando hasta a día de hoy a las aulas, y bueno, es la primera partición básica de la oración en dos constituyentes inmediatos, sujeto y oración. Así que el sujeto, el sujeto de la predicación sería, le vamos a llamar un segmento sintáctico, y el predicado 2 sería también un segmento sintáctico, vamos a llamarle un constituyente. Y a diferencia de los predicados que vimos ayer, los predicados léxicos, que son palabras, le vamos a llamar a este predicado 2 o lo vamos a identificar con el nombre, algo así de predicado, es un poco más complejo. Así que, como veíamos ayer, Juan explicaba la lección, explicaba, es un predicado, pero sería un predicado 1, porque es una unidad léxica, un verbo, y explicaba la lección, también es un predicado. ¿Qué sucede aquí? Que vamos a tener, y no son ganas de arruinaros la tarde, de verdad, tampoco creo que sea necesario llevar esto a secundaria en estos términos, pero creo que debemos conocerlo, que forma parte de lo que se llama actualización gramatical, porque así está explicado en estos términos, en la nueva gramática de la lengua española y en el glosario. Si vais al glosario, insisto, veréis que en las entradas de sujeto y en las entradas de predicado hay dos acepciones. Hay sujeto 1, sujeto 2, predicado 1 y predicado 2. Almudena y Alfonso ayer me preguntaban. Yo dije, y sobre esto volveremos, solamente lo voy a introducir ahora, pero un poquito más adelante lo voy a explicar mejor. Pero quiero plantear el problema para que lo escuchéis una vez y luego volvemos a explicarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que nosotros siempre habíamos asumido que el sujeto y el predicado eran funciones sintácticas. Estaba el sujeto como función sintáctica, el complemento directo como función sintáctica, el complemento indirecto, el complemento circunstancial. ¿Y cuál es la función sintáctica del sintagma verbal? Pues le poníamos predicado. Y asumíamos que eso es una función sintáctica. Vamos a ver que en sentido estricto, el predicado entendido como predicado complejo, es decir, el predicado 2, no es una función sintáctica. Si queréis llamarlo, le podéis llamar algo así como predicado sintáctico, segmento sintáctico, predicado complejo, predicado sintáctico, pero realmente no es una función sintáctica. Porque siguiendo la argumentación de la clase que vimos ayer, definíamos las nociones de función sintáctica y función semántica. Y las definíamos a partir de la estructura argumental de los predicados. Así que un predicado como explicar tiene tres argumentos. Alguien explica algo. A esos argumentos del predicado que conectan con la intuición del hablante, alguien explica algo, eso lo saben todos los niños, aunque luego sea borrosa la distinción a veces entre argumentos y adjuntos, pero cuando yo digo que alguien explica algo a alguien, yo tengo un predicado, explicar, trivalente, porque tiene tres argumentos. Y a ese argumento tendrá un agente, un paciente y un destinatario. Esos papeles temáticos es lo que llamábamos ayer la función sintáctica, la función semántica. Y decíamos que cuando, digamos que desde el léxico transportábamos a la sintaxis ese esqueleto semántico, lo que se asignaban era una serie de marcas que consistían en la concordancia, en la posición, en la posibilidad de pronominalizar, en una serie de elementos visibles que hacen que identifiquemos la relación que se establece entre las distintas funciones sintácticas
del predicado. Digo que voy a repetir esto de nuevo, pero solo quiero plantear el problema. Entonces, visto así, claro, lo que me preguntaban Almudena y Alfonso con todas las razones, si tú ayer dijiste que el predicado siempre es una noción semántica, si no podemos decir que es una función sintáctica, porque las funciones sintácticas son solamente marcas que se asignan a los argumentos, ¿cómo podemos decir que el sujeto sí es una función sintáctica y el predicado no es una función sintáctica? Yo pensaba, o todos pensábamos, que cuando decimos sujeto y predicado estamos dividiendo la oración en dos funciones sintácticas. ¿Qué es lo que sucede? Que tal y como está planteada la nueva gramática de la lengua española, normalmente, cuando decimos sujeto y predicado, normalmente, explicaré esto después, en una oración, como Juan come patatas, y decimos que Juan come patatas, Juan es el sujeto como función sintáctica y come patatas es el predicado como función sintáctica, en realidad ahí estamos cometiendo un error y lo que estamos mezclando es el sujeto 1, que sí es una función sintáctica, con el predicado 2, que no es una función sintáctica, porque los predicados no pueden tener funciones sintácticas. Entonces, si no habéis entendido esto, lo voy a volver a repetir, pero volvemos, rebobinamos, empezamos la clase y ¿qué es una oración? Bueno, pues una oración es una unidad de predicación donde se establece una relación entre un constituyente, que es un sujeto, y otro constituyente, que es un predicado, dos segmentos. Y esos segmentos pueden ser sintagmas verbales o no serlos. Vamos a revisar con esto en mente poco a poco cada una de esas oraciones hasta volver a explicar esto de los argumentos y los adjuntos. Entonces, ¿fantástico el bizcocho es una oración? Sí, es una oración. Es una oración porque tiene sujeto y porque tiene predicado. Porque establece una relación de predicación. Digamos que lo que tiene esta oración es un predicado del tipo 2, un predicado complejo. Un predicado, si queréis llamarle sintáctico, aunque decir predicado sintáctico no es lo mismo que decir función sintáctica. Es predicado porque forma parte, porque es una parte, es un constituyente sintáctico. Entonces, en Fantástico el bizcocho sí tenemos una oración. Y tenemos una oración porque se da una relación de predicación y porque hay dos constituyentes, porque es una construcción binaria. Por eso es una oración. Es una oración que no tiene sintagma verbal, no pasa nada. Tiene un predicado, que es fantástico, que es un sintagma adjetivo. Así que, según la nueva gramática, con los criterios que maneja, con la caja de herramientas que tiene, esto es una oración. Vamos con aquí se premia a los estudiantes, llaman a la puerta o si bebes no conduzcas. ¿Son oraciones estas? Sí. ¿Son oraciones sin sujeto? Bueno, pues eso parece un poco complicado, según la definición que acabamos de ver. Si una oración es una relación de predicación y es una estructura bimembre, y eso es lo que hace que podamos calificar como oraciones fantástico el bizcocho o muy interesante la película, decir que aquí se premia a los estudiantes que llaman a la puerta o que si bebes no conduzcas, tanto si bebes como no conduzcas, decir que son oraciones sin sujetos es empezar a distorsionar un poco la definición que acabamos de dar de sujeto. La RAE señala que tienen sujeto. Son oraciones impersonales, pero es que una oración impersonal no es una oración sin sujeto. Estas oraciones impersonales establecen una relación de predicación, porque se dice de alguien que premia a los estudiantes, se dice de alguien que llama a la puerta y se dice de alguien que bebe. Así que hay un sujeto que se interpreta y que permite establecer la relación de predicación, y hay dos constituyentes. El único problema es que este sujeto no se oye, no tiene realización fonética, y su interpretación, o sea, siempre las dos caras de la moneda, la forma y el significado, y lo que le sucede es que tiene una interpretación indeterminada.
lo que les pasa a estas oraciones es que el referente del que es su sujeto no es identificable, es un sujeto indeterminado. No es que alguien concreto premie, no es que alguien concreto llame y no es que alguien concreto beba. Una persona genérica premia a los estudiantes, alguien llama a la puerta y uno, si bebe, no debe conducir. Así que son oraciones impersonales y lo que habría que entender aquí es que en realidad lo impersonal no es tanto la estructura, es decir, no deberíamos pensar que no tienen sujeto, sino que su sujeto tiene una lectura, si queréis decirlo así, impersonal, en el sentido de que es una lectura que no nos permite identificar el referente de esta oración. Fijaros que para que esto se dé, pues por ejemplo, en la oración de 4 tiene que haber un contexto genérico. Si cambio el tiempo del verbo, dejaré de tener esa interpretación. Si bebiste, no debiste conducir. Bueno, creo que deberíamos decir, y creo que es lo que dice la nueva gramática, y tenéis los apartados, que aquí seguimos teniendo oraciones, que aquí seguimos teniendo sujetos y que aquí se establecen relaciones de predicación. En el glosario lo que se dice es que, cuando define oración impersonal, lo que dice es que son oraciones que carecen de sujeto expreso. No está diciendo que carezcan de sujeto, está diciendo que carecen de sujeto expreso. Y es verdad que dice después, y aquí de repente se van a abrir dos hipótesis, o sea, el glosario deja la puerta abierta a dos hipótesis y yo voy a tomar una de ellas porque en el fondo es la que defiende el glosario, pero no es la mayoritaria en las aulas. Así que oraciones como las anteriores tienen sujeto. El problema es que carecen de sujeto expreso. Lo que tienen es un sujeto tácito, que no se oye. Y dice después el glosario, y en la mayor parte de los contextos, las impersonales también carecen de sujeto tácito. O sea que de alguna manera el glosario defiende la opción de la gramática escolar en el que las oraciones impersonales ni siquiera tienen sujeto. Pero y por eso dice en español, forman oraciones impersonales, ha llovido mucho o hay relámpagos. Estas no son las de llaman, donde hay un sujeto que llama, sino las de llueve, donde no hay nadie que llueva. Para estas, no para las otras, sino para estas, la nueva gramática dice que existe la opción de decir que ahí ni siquiera hay sujeto. Que esa es un poco la opción que todo el mundo maneja. Inmediatamente después dice, aún así, no pocos gramáticos entienden, y yo creo que aquí hay una declaración de principios, no pocos gramáticos entienden hoy que las oraciones impersonales en español, y ahora se está refiriendo a las de llueve y a las de hay relámpagos, tendrían sujetos expletivos, sin rasgos fonológicos como llueve, análogos a los pronombres expletivos de otras lenguas como, no sé pronunciar francés, lo siento, como it rains. ¿De acuerdo? Así que, en el fondo, aquí lo que está diciendo el glosario es que todas las oraciones tienen sujeto. Que si queremos decir que en ha llovido mucho o en hay relámpagos no hay sujeto, bueno, lo podemos decir. Pero eso también nos va a meter en otros líos, porque entonces nos hace afirmar que hay oraciones sin sujeto. Yo voy a coger la opción segunda y voy a decir que todas las oraciones tienen sujeto. Lo que sucede es que hay unos sujetos que se interpretan y otros sujetos que no se interpretan, que no significan nada. Y eso es lo que vamos a llamar un sujeto no argumental. Bueno, continuamos. El glosario sigue. Dice, en la oración llaman a la puerta, se dice que alguien indeterminado llama a la puerta. Pero en la oración llueve a cántaros, no se predica la acción de llover de ninguna cosa. Para eso también tenemos una hipótesis. Pero en principio la gramática dice que en llueve no hay relación de predicación. Y en ese sentido, llover no tendría sujeto. Pero sin embargo dicen que es una oración. Así que se incurre en una contradicción
que yo creo que es más fácil salvar si postulamos la idea que en el fondo se defiende en el glosario de que todas las oraciones tienen sujeto, ¿de acuerdo? Unos son sujetos que se escuchan, otros sujetos que no, y dentro de los sujetos que no se escuchan hay sujetos que se interpretan y sujetos que no se interpretan. Bien, entonces seguimos. Dice, pero en llaman a la puerta suele postularse uno con rasgos de tercera persona e interpretación inespecífica. Y dice, a pesar de todas estas diferencias, el término oración impersonal suele aceptarse en la tradición gramatical hispánica con todas estas variedades. O sea, que lo que de nuevo tenemos aquí es un cajón desastre. Y en las oraciones impersonales en realidad lo que hay es muchas cosas. Y yo creo que lo que no hay son oraciones sin sujeto. Vamos a ir poco a poco. Entonces, lo que tendríamos es, más que construcciones impersonales, lo que tendríamos es lecturas impersonales. Y la propuesta, que yo creo que se deriva perfectamente de la nueva gramática, que la contempla, pero podemos no llevarla a las aulas, porque digamos que con llueve o con las oraciones impersonales léxicas, llover, haber o hace calor, podríamos seguir asumiendo, o sea, digamos que el glosario nos deja, ¿no? Pero que el glosario nos deje no quiere decir que en el fondo no defienda la otra postura. Es lo que me parece a mí, es la lectura que yo hago de este texto. Así que yo voy a asumir que en el fondo vamos a intentar proponer que todas las oraciones tienen sujeto, que son construcciones bimembres y a partir de ahora siempre que analicemos sujeto, predicado. Entonces, hay sujetos, perdonad que no pueda ir contestando al chat porque es imposible, ¿de acuerdo? No sé si Norberto quiere ir interviniendo, pero a mí me es imposible. Luego, si no, al final intentamos responder a preguntas. Y si quedan preguntas en el aire, nos las podéis hacer tanto a Norberto como a mí por correo electrónico. Bueno, la impersonal 1, o sea, habría dos tipos de impersonales y quiero defender que ninguna de las dos son impersonales porque carezcan de sujeto. Es una hipótesis, una propuesta y puede haber otras. Entonces, habría impersonales del tipo 1, que son las de se vive bien, llueve, o sea, las de se vive bien, las de llaman a la puerta o las de si bebes no conduzca, que vamos a llamarlas a esas impersonales 1, donde hay sujetos tácitos, pero con un referente que no se puede identificar. Pero hay un sujeto que se interpreta. Y vamos a llamar impersonales 2 a las impersonales como llueve, hay, coches o hace calor, donde también vamos a tener un sujeto, y también va a ser un sujeto tácito, pero es un sujeto no argumental. ¿Por qué? Porque el verbo llover no tiene estructura argumental. Y como no tiene estructura argumental, no puede tener sujeto. Sin embargo, hay algo parecido a un sujeto. En inglés está. Pero es un sujeto no argumental y lo vamos a necesitar, o prueba de que existe, es la concordancia. Avanzaremos también esto, pero si yo digo llueve, llueve está en tercera persona del singular. ¿De dónde sale la concordancia de ese verbo? Sí, podemos decir que es una concordancia defectiva, pero la concordancia implica, como su propio nombre indica, dos cosas. ¿Con quién concuerda llueve? ¿De dónde sale la flexión? Hay otras hipótesis para esto, pero bueno, yo estoy siguiendo un hilo argumentativo que al final yo creo que es lo que debemos hacer en las aulas. Cada uno tiene que construir un poco su discurso gramatical y que sea coherente en las aulas. Y este es el que yo creo que va a ser coherente a lo largo de toda la presentación. Entonces, hay una impersonal 2 donde también hay un sujeto tácito, pero le llamamos un sujeto tácito expletivo o espurio porque no tiene significado. Así que la etiqueta impersonal no habría que entenderla como oración sin sujeto. Así que, bueno, aquí lo que tenemos son... aquí tenemos oraciones difíciles de explicar porque digamos que lo que no tenemos en estas oraciones son lo que hemos llamado sujeto 1. Es decir, si yo digo que Juan explicó la lección, Juan es un argumento de explicar y a esa función semántica se le asigna una función sintáctica, que es la que concuerda,
Aquí no tenemos eso, no tenemos ese tipo de función sintáctica porque no tiene argumento. Y además, tampoco tendríamos algo así como sujeto 2, porque en principio no se predica nada de nada. Entonces, ¿qué hacemos con estas oraciones tan difíciles de explicar, ¿no? Sabéis que no es sencillo, aquí están las cartas sobre la mesa, digamos. Entonces, las preguntas que nos hacemos, si aceptamos que no tienen sujeto de ningún tipo, ni un argumento externo, ni un sujeto de la predicación, entonces es, si no hay sujeto de la predicación, entonces no es una configuración bimembre. Y si no hay una configuración bimembre, no tenemos oración. O sea que quiero decir que son problemáticas en cualquier sentido. El problema es qué supuestos queremos aceptar para que el coste de explicarlas sea más o menos rentable. Entonces, si asumimos que no tienen sujeto de ningún tipo, ni sujeto 1 ni sujeto 2, entonces inmediatamente hay que explicar otras cosas. No se ha acabado ahí el problema. El problema es que si no hay sujeto de ningún tipo, entonces no son oraciones. Y si decimos que son oraciones, entonces tenemos que decir que hay oraciones sin sujeto. Y eso también es un problema, porque entonces estamos haciendo una generalización que tiene excepciones. Y además, ¿qué es una oración sin sujeto? ¿Y qué diferencia hay entre una oración sin sujeto y un sintagma verbal? O sea que, tanto si adoptamos la propuesta de que tienen sujeto, yo tengo que explicar esto, tengo que explicar dónde están esos sujetos de los que yo hablo, dónde está el argumento externo de llover y qué tipo de predicación se establece entre llueve mucho. Voy a intentar responder a estas dos preguntas porque yo me quiero quedar con la idea de que aquí hay sujetos. Si aceptamos que no tienen sujetos, entonces tenemos otros problemas. Tenemos el problema de que si no hay sujeto de la predicación no tenemos oración. Si no tenemos sujeto sintáctico, si no tenemos la función sintáctica del sujeto, entonces no podemos explicar con quién concuerda el verbo. Y además tenemos el problema de delimitar la diferencia entre oración y sintagma verbal. Aquí está la propuesta. Esta propuesta es de la nueva gramática. Lo que dice es que en estas oraciones, bueno, podríamos decir que no tienen sujeto, ¿de acuerdo? Esa es una de las opciones, pero entonces se plantean todas las preguntas anteriores. Ahora, si decimos que tienen sujeto y se las enseñamos a los niños y les decimos que siempre hay sujeto en las oraciones y ponemos algo siempre en la posición de sujeto, aquí lo que tendríamos es la función sintáctica del sujeto. Pero claro, si la función sintáctica del sujeto se corresponde a un argumento externo, ¿dónde está el argumento externo de llover? Bueno, hay un sujeto especial que se llama sujeto tácito no argumental, equivalente al de otras lenguas, que sería el que desencadena los rasgos de tercera persona del singular que muestra el verbo. Y este pronombre tácito sería un pronombre tácito expletivo. No es lo mismo it rains que it barks, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo ladra que llueve. It aquí no significa nada, pero ahí está. Nosotros no tenemos ello llueve, es decir, nosotros tenemos un equivalente a it, pero no suena, porque el caso es que el español no necesita hacer explícitos sus sujetos. Y entonces nosotros también tenemos un sujeto expletivo, un sujeto tácito no argumental. Un sujeto no argumental, que no responde a una necesidad semántica, sino estructural. Es un sujeto que nos va a permitir que la configuración binaria de la oración y la relación de concordancia. Así que nosotros les podemos decir a nuestros estudiantes que it rains o there is a cat. Y entonces, claro, por aquí dicen, pero antes se hablaba de oraciones unimembres como excepción. Exacto. Pues la idea es que no hay oraciones unimembres. Bueno, no es que no haya oraciones unimembres. La pregunta es, da igual. O sea, quiero decir, esto no son las tablas divinas, esto son hipótesis. Entonces, si decidimos que hay oraciones unimembres, entonces tenemos que explicar qué es una oración unimembre. O sea, no es tanto que haya o no haya oraciones unimembres, sino qué queremos decir con oraciones unimembres. Bueno, la idea sería que no hay oraciones unimembres tal y como lo estamos planteando.
Entonces, vale, con las de aquí llueve y todas estas cosas, pues ahí tendríamos un sujeto que es el que establece la concordancia. Yo creo que esto se puede llevar razonablemente bien al aula, todos los niños saben inglés y podrían entender que ahí hay un sujeto tácito que no significa nada. Yo creo que es bastante intuitivo. Así que sí podríamos decir que hay una función sintáctica de sujeto. Vale, y ahora, y esto es lo que creo que no se debería llevar al aula. Y yo no lo he visto, no sé si lo dice la nueva gramática entero, yo no lo he visto al menos en el capítulo concreto del sujeto, seguramente estará, pero no lo he visto. Y ahora, vale, muy bien, tiene sujeto sintáctico, que es el que concuerda y todo ese rollo. Y ahora, ¿tiene sujeto de la predicación? También podríamos decir que tiene sujeto de la predicación. Pero claro, esto es una hipótesis adicional que yo creo que no hay que llevarla al aula, pero quiero decir que esto sí que completaría un poco el panorama de... O sea, sí que nos permitiría seguir manteniendo que todas las oraciones tienen sujetos de todo tipo. Si se asume que hay sujeto de la predicación en 5, 6 y 7, llueve mucho, hace calor o hay muchos coches, sería un sujeto un poco especial porque desde luego nadie llueve, nadie hace ni nadie hay. Lo que dicen Fernández y Tawas en la gramática azul, en la gramática descriptiva de la lengua española hace ya tiempo, es que lo que sucede aquí es que estas oraciones se predican, o sea, que sí que hay predicación, pero que en realidad se predican algo así como de un evento, que es un argumento espaciotemporal. Por eso estas oraciones suenan mucho mejor cuando ponemos lo que aparentemente son complementos circunstanciales de lugar y tiempo. Aquí llueve mucho, ahora llueve mucho, en verano hace calor, aquí hace calor, hoy hace calor, aquí hay muchos coches, hoy hay muchos coches. O sea que realmente en estas oraciones, y si hacéis búsquedas en corpus seguro que os sale, exigen de alguna manera este tipo de argumento espaciotemporal. O sea que tenemos como que anclar lo que se dice, llover, hacer calor o muchos, se dice de algo, de un espacio o de un tiempo. En ese sentido podríamos asumir que hay un argumento espaciotemporal, pero yo no creo que esto hay que llevarlo al aula, pero sí que creo que entra dentro de lo razonable y sobre todo que hay propuestas lingüísticas muy elaboradas que lo proponen. Bueno, y no es casualidad que aquí, en la flexión de haber, lo que haya es un locativo, ¿no? O sea, que de repente esa flexión sea un locativo. O sea, que aquí hay una cuestión muy interesante que meteremos debajo de la alfombra, que no creo que es necesario llevar al aula, pero sí que creo que lo único que nos faltaba para poder decir que todas las oraciones tienen sujeto, las que no cuadraban muy bien eran estas tres, las que se llaman impersonales léxicas, y creo que hablar de un sujeto tácito no argumental no es disparatado. Esto me parece un poco más complicado, pero para mí tiene todo el sentido. Así que tanto la relación de predicación con un argumento locativo o temporal, como la relación de concordancia con un expletivo nos permitirían seguir manteniendo el estatuto oracional de las impersonales léxicas. Es decir, que por ahora hemos encontrado las vías para afirmar que todas las oraciones establecen una relación de predicación, que todas las oraciones tienen dos constituyentes, que son construcciones bimembres y que todas las oraciones tienen sujeto. ¿Qué pasa con las oraciones? Si no entendéis lo del argumento espacio-temporal, no pasa nada, ¿de acuerdo? Era simplemente una manera de decir que aquí también hay predicación. No hay predicación, no es que alguien llueva, pero sí que se dice de un lugar o de un espacio o de un tiempo que llueve. Vale, ¿y qué pasa con las oraciones con formas no personales? Hablar con la coordinadora, gritando a la reunión o preocupada por él, ¿son oraciones o no son oraciones? En Luis deseaba hablar con la coordinadora, hay dos oraciones. Una primera oración, que es Luis deseaba hablar con la coordinadora, esa es la primera oración,
Y dentro de esa oración hay otra oración que es hablar con la coordinadora. Y lo mismo con las otras dos. Gritando a la reunión es una oración y preocupada por él es una reunión. Perdón, es una oración. Si son oraciones, tienen que tener sujeto. ¿Qué evidencias tengo de que ahí hay un sujeto? Que alguien habla, que alguien grita y que alguien se preocupa. ¿Cuál es el problema de estas oraciones? Que no tengo concordancia. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tenemos es una estructura argumental, alguien habla, alguien grita, tenemos una estructura de predicación, se dice de alguien que habla con la coordinadora, que grita en la reunión o que se preocupa de alguien, y lo que nos falta aquí es la relación de concordancia. Así que también eso habría que explicarlo en alguna medida, pero son oraciones. Oraciones y no proposiciones subordinadas. Ya sabéis que la nueva gramática rechaza o no aconseja el término proposición, porque parece el concepto de proposición es digamos que es el papel temático o algo así que recibe el elemento sintáctico oración. Así que vamos a hablar de oración o oración, o sea, todos son oraciones, da igual, si están unas metidas de otras, pues son oraciones subordinadas. Pero la proposición o la oración subordinada no tiene un estatuto distinto al que es una oración. Bueno, esto sería un poco el panorama general. Vamos a aligerar un poco con un ejercicio de respuesta múltiple del libro del año 94 de Bosch y Gallego. Por cierto, todo esto de Grok, la gramática reflexiva, intentar evitar el etiquetado, intentar presentar la gramática como un sistema, para relacionar el significado y la sintaxis de las oraciones. O sea, ya en este libro de Ignacio Bosque del año 94 están todas las claves. De hecho, el prólogo a este librito fantástico ya habla de toda esta tipología de ejercicios que hemos presentado aquí, o parte. O sea, que realmente todo esto no es nuevo, sino es algo que se viene elaborando desde hace mucho tiempo por mucha gente. Y en este libro del año 94 de Ignacio Bosque ya estaban todas estas claves. ¿Cómo podemos llevar al aula este tipo de cuestiones? Bueno, pues con un ejercicio de respuesta múltiple razonada. Fijaros que, Norberto, si de repente me quieres interrumpir para algo y estoy diciendo alguna cosa que quieres precisar o lo que sea, por favor, interven o como se diga cuando quieras, ¿vale? Bueno, entonces, el ejercicio este de Ignacio Bosque dice, dejando de lado su función sintáctica, el segmento repetirlo, que aparece en la secuencia prometió repetirlo, es, o sea, ¿qué es repetirlo? Un sintagma nominal, una oración subordinada, un núcleo de una perífrasis verbal de infinitivo, un núcleo sustantivado o un complemento directo. Os dejo un minutito para que lo leáis y pongáis la opción correcta. Bueno, como van a estar las diapositivas colgadas, lo podéis recuperar, ¿de acuerdo? Bueno, repetirlo es una oración. Por lo tanto, si es una oración, tiene que tener un sujeto. Así que la configuración del segmento repetirlo es esta. No es un sintagma nominal. Se dice a veces que los infinitivos equivalen a nombres, pero que algo equivalga a algo no quiere decir que ese algo sea lo mismo. Los nombres no pueden tener complementos directos, ni complementos indirectos, ni pueden tener formas perfectas. En repetirlo, lo que yo tengo es un complemento directo de repetir. No hay nombres que tengan complementos directos, así que no es un nombre, no es un sintagma nominal. Es una oración, y es una oración que tiene la configuración. No es una perífrasis, porque yo puedo decir prometió que tú lo repetirías, o sea que
prueba también de que aquí hay un sujeto, porque si en vez de tener un infinitivo lo que tengo es algo flexionado, inmediatamente aparece el sujeto que estamos todo el rato, del que estamos todo el rato hablando. Prometió que tú lo repetirías. Claro, eso no se puede hacer con una perífrasis. Debió que tú lo repetirías. ¿De acuerdo? Porque debió repetirlo, eso es un verbo, prometió repetirlo, o sea, bueno, debió repetirlo, hay una oración, prometió repetirlo, hay dos. No es ni un núcleo sustantivado, porque ni siquiera es un núcleo, en todo caso sería un sintagma verbal, y no es un complemento directo porque en el enunciado lo que se preguntaba es dejando de lado su función sintáctica. Bueno, este ejercicio se puede llevar bien al aula. Como siempre, los ejercicios de respuesta múltiples no es elegir una, como decía Norberto el otro día, como si fuera una quiniela, sino ejercicios de respuesta múltiple razonada. Bien, vamos a, en lo que nos queda, abordar. Estamos viendo un poco cuáles son los problemas para analizar las nociones de oración y sujeto. Después vamos a ver 3 nociones para entender la oración y el sujeto, como siempre, estructura argumental, sujeto tácito y localidad. Y después vamos a apoyar qué diferencia hay entre un sintagma verbal y una oración, porque lo que estamos es intentando responder a las preguntas que nos planteábamos al principio de la clase. Para ello vamos a mirar de repente, vamos a fijarnos en este libro de texto. Lo he traído no por nada, sino simplemente porque dice en su portada que está actualizado con la nueva gramática de la lengua española. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se ha llevado la actualización de los conceptos de sujeto, oración y predicado en este libro concreto, ¿no? Vamos a ver cómo se ha hecho la actualización. Bueno, hacer libros de texto no es nada fácil porque hay que simplificar tantísimo y tiene que estar todo tan explícito y tan claro que es muy, muy complejo hacerlos. Así que, bueno, de antemano mis respetos a cualquiera que haga libros de texto, ¿no? Pero bueno, ahí están y esto es una mirada crítica a este libro. Bueno, este libro es de primero de bachillerato, me parece que es, ¿no? Fijaros, empieza diciendo oración simple. Como si hubiese oraciones simples y otros tipos de oraciones, ¿no? En realidad, bastaría con decir oración. Bien. Dice, la oración es la unidad máxima de la sintaxis, es una construcción sintáctica que no es constituyente de una construcción mayor. Bueno, aquí dice que está actualizando la gramática, la nueva gramática de la lengua española, pero yo creo que en este sentido, o sea, no creo que la nueva gramática diga esto. Dice, para ser considerado oración, un elemento tiene que poseer una forma verbal flexionada. Cuando la oración solo incluye un verbo, se trata de una oración simple. Es decir, que prometió repartirlo. Según esto, estaría diciendo que repartirlo no es una oración simple. Pero yo creo que esta opción complica un poco las cosas. O sea, creo que basta con que demos una sola definición de oración y nos funciona siempre. Lo que pasa es que hay oraciones que están unas metidas dentro de las otras, porque la sintaxis es jerarquía. Pero creo que esto no es necesario, porque cualquier estudiante despistado que no se fijara en que aquí tenemos crucialmente simple y leyera simplemente esto, llegaría a la conclusión, para ser considerada una oración, tiene que tener una forma flexionada. O sea que creo que esto no está del todo conseguido. Luego sí que empieza a hablar, dice que tiene que haber una relación predicativa, que hay una relación de concordancia, bueno, todo eso está razonablemente bien resuelto y llegamos a las oraciones impersonales. Y dice, en estos enunciados no puede establecerse una relación de concordancia entre el verbo y el sustantivo o grupo nominal. Y pone esto, no sé si se ve bien, si veis bien en la presentación, estas letritas tan pequeñas, pero dice, en enero nieva en las cumbres de las montañas. Crucialmente aparece en enero.
Pero lo que pone ahí es oración impersonal, entre paréntesis, grupo verbal o sintagma verbal. Y además dice que aquí no se puede establecer concordancia. Bueno, nosotros podemos explicarles esto a los alumnos, intuitivamente se entiende, pero el problema es que ya aquí estamos empezando a no dejar claro qué es una oración. Aquí hay demasiadas cosas, así que, por un lado, se otorga a las oraciones simples un estatuto distinto a las oraciones subordinadas. Se está hablando en realidad de posición no incluida. En las oraciones impersonales no se diferencia claramente entre una oración y un sintagma verbal. Yo cuando he dado clases en secundaria y he presentado esto, antes de conocer la nueva gramática, di clases hace muchos años, a mí me preguntaban en clase, pero entonces, si el enero nieva en las cumbres es un sintagma verbal y también es una oración, ¿qué diferencia hay entre ambos? En las oraciones impersonales no se diferencia claramente esto. Sí ponemos este tipo de análisis. Y ahora, dice que no hay concordancia. Vale, si no hay concordancia, ¿de dónde sale la tercera persona del singular? Yo creo que esto tiene fácil solución si ponemos un sujeto no argumental. El sujeto no argumental explicaría que eso ya no es un grupo verbal, sino que hay una oración, porque la oración es sujeto y predicado. Y además explicaría que es el elemento con el que concuerda. Vale, entonces, bueno, yo no sé por qué hay reticencia, y esto es una cuestión meramente formal o de representación, pero no sé por qué hay reticencia a poner esto o algo similar. En la nueva gramática se reconoce el sujeto tácito, se dice que podemos emplear para representarlo este símbolo, creo que es el de conjunto vacío, y que esto es lo que denominamos un sujeto tácito. Así que el sujeto omitido de toda la vida, que andaba siempre el pobre perdido por todos los lados, lo poníamos arriba, sujeto omitido, el nido opcional abajo, con la flexión, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, pues lo ponen aquí arriba, pero otras veces en el libro lo ponen en otro sitio, así que este sujeto elidido anda siempre por ahí, el pobre perdido. Así que yo creo que utilizar este símbolo nos puede ahorrar ciertos malos entendidos y creo que queda muy clara la naturaleza bimembre de la oración. Fijaros, vamos ahora con solamente voy a poner las oraciones subordinadas sustantivas, de infinitivo. Dice, vamos a ver qué pasa con el sujeto de las infinitivos. Ya hemos visto qué se hace con el sujeto de las impersonales. Vamos a ver qué sucede con el sujeto de las oraciones con infinitivo. Dice, en algunas oraciones sustantivas de infinitivo es posible reconocer un sujeto contextual o tácito. Dice en algunas, yo diría en todas, pero bueno, es verdad que a veces puede ser explícito. Por medio de un elemento oracional. Dice, Eva no logró superar las pruebas. Fijaros que aquí no está utilizando la categoría vacía y dice, o sea, está reconociendo que hay un sujeto tácito, cosa que está muy bien y que es lo que dice la nueva gramática, pero ahora de repente dice que el sujeto de la subordinada es Eva. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es la persona Eva? Y entonces estaríamos confundiendo las palabras y las cosas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el sujeto es el sintagma nominal Eva que está en otra oración? Opción imposible porque el sujeto siempre tiene que estar en su oración. Yo creo que lo que está queriendo decir aquí es que Eva es el antecedente del sujeto tácito, pero eso no está explicado ahí claramente. Es verdad que, claro, esto es un recuadrito pequeñito, es imposible decir todo esto en un libro de texto. Ya sé que es una tarea de titanes, pero lo que sí es cierto es que un alumno que lea este libro de texto no va a llegar a comprender esto que estamos diciendo. Y aquí lo que hay es algo que es un poco equívoco, pero lo que sigue a continuación yo creo que directamente es equivocado. Dice, en otras, en cambio, no es posible tal reconocimiento y se trata de oraciones impersonales con las que habitualmente se formulan generalizaciones. Y dice, es prudente conducir a velocidad moderada o es muy importante saber idiomas. Lo que está diciendo aquí
es que saber idiomas es una oración impersonal. Y aquí aparece. Primero, no es una oración impersonal porque tiene estructura argumental, tiene sujeto. Lo que sucede aquí, efectivamente, es que el sujeto es un sujeto genérico. Nuevamente volvemos a tener aquí el problema de, o sea, saber idiomas no es un grupo verbal, es una oración. Y luego, inmediatamente después, se reconoce que es una oración. Así que solamente en esto hay bastantes problemas que se solucionarían de manera muy sencilla si simplemente hacemos esto. Bueno, muy sencilla, nunca nada es sencillo, ¿no? Pero... Bueno, continuamos. Bueno, estos son algunos de los problemas que se plantean en los libros de texto con oraciones que son complicadas, que son las oraciones impersonales y las oraciones con formas no personales. Claro, si hablamos de Juan come patatas, pues ahí no vamos a tener problemas, lógicamente. Surgen estos problemas en los libros de texto y en las aulas porque no son construcciones fáciles de explicar, ni para los libros de texto, ni para los lingüistas, ni para los gramáticos, ni... Entonces, ¿qué tres nociones necesitaríamos para poder llevar a las aulas esto que estoy intentando explicar, que creo que es lo que dice un poco la nueva gramática? Pues lo de siempre desde hace un tiempo. Ya 10 años. Para entender los conceptos de oración y de sujeto, creo que es necesario entender lo que es la estructura argumental de un predicado, la diferencia entre función sintáctica y función semántica, la diferencia entre sujeto tácito argumental y sujeto no argumental, la diferencia entre antecedente y referencia y la noción de localidad. Yo creo que si somos capaces de llevar esto al aula, cuestión complicada, podríamos llevar de manera coherente la explicación de la oración, ¿no? Y ahora viene una cuestión compleja, que es lo que advertía al principio, que es la duda de Almudena Zurdo en el chat de ayer, la he copiado y es la misma duda que me planteó Alfonso Ruiz de Aguirre también en mi correo electrónico. Es la misma duda. Entonces, vamos con... Aquí hay un poco de lío, a ver si soy capaz de explicarlo. Me preguntaba ayer Almudena. Yo ayer presentábamos la noción de predicado léxico, porque la noción de predicado sintáctico, que no función sintáctica, sino el predicado de toda la vida, sujeto predicado, ese lo conocíamos, ¿no? Pero de repente, en estos días, hemos introducido otra noción de predicado. O sea, que hay predicado 1 y ahora hay predicado 2 también. Al predicado 2, ese que hemos estado introduciendo hace poco, le llamábamos predicado léxico. Y en cualquier caso, lo que decíamos ayer, o lo que yo dije ayer, es que el predicado nunca es una función sintáctica. ¿Podemos decir que es un segmento sintáctico porque forma parte de una oración? Sí, pero no es una función sintáctica. No es una función sintáctica en los términos que veíamos ayer de función sintáctica y función semántica que tenéis en las páginas que copiamos del glosario. O sea que, por eso, las páginas que tenéis en el glosario están las entradas de función sintáctica, semántica, sujeto y predicado, porque está todo este batiburrillo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, Almudena con mucho criterio me decía, si el predicado es un concepto semántico, siempre, da igual que sea predicado 1 que predicado 2, ¿no es incoherente ponerlo en paralelo con el de sujeto cuando decimos que la oración está formada por un sujeto y por un predicado? Si el sujeto es una función gramatical, ¿por qué el predicado no? Vale, mi respuesta. El predicado no es una función sintáctica. Y la razón de esta pregunta es que aquí se está hablando de 2 nociones de sujeto y de 2 nociones de predicado. O sea, que aquí se habla, bueno, y vamos a ver esto mejor, no en abstracto, sino con ejemplos. Si vais a la entrada del glosario de sujeto, lo que se dice es que en la misma entrada hay un sujeto 1 y un sujeto 2, como cuando hay acepciones en los diccionarios de banco 1 y banco 2. Bueno, pues el glosario de términos también dice, ojo,
que la noción de sujeto es polisémica. Cuando hablamos de sujeto nos referimos a dos cosas y cuando hablamos de predicado también nos referimos a dos cosas. Entonces, vamos a ver que cuando hablemos de sujeto 1 tenemos que hablar de predicado 1 y cuando hablemos de sujeto 2 tenemos que hablar de predicado 2. El glosario define la primera acepción, el sujeto como una función sintáctica que se corresponde al argumento de un verbo con el que concuerda cuando éste aparece en forma flexionada. Es decir, que en María explicó la lección a los alumnos, explicar es un predicado que exige tres argumentos. Alguien explica algo a alguien. Ese argumento del verbo, alguien explica algo a alguien, ese alguien que recibe la función semántica de agente, recibe la función sintáctica de sujeto. Porque la función sintáctica, una vez que la hemos desnudado de toda la carga interpretativa, de todo el significado, porque esa es la función semántica, lo único que le queda son las marcas sintácticas. Eso es una función sintáctica. Lo que nos permite decir que ese sujeto se está relacionando con el núcleo de determinada manera. Y a eso nos referimos cuando hablamos de sujeto sintáctico, o de sujeto como función sintáctica más bien. Y luego hay un sujeto 2 donde no se dice que sea una función sintáctica. Lo que se dice es que es un segmento. También podemos decir constituyente. Es un segmento de la oración que se contrapone al predicado en una estructura bimembre y que designa la entidad de la que se predica algo. Así que en este caso lo que tenemos es un sujeto de la predicación. ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de las veces el sujeto 1 y el sujeto 2 coinciden. Así que cuando yo digo que alguien explica algo a alguien, aquí tenemos nuestro predicado léxico explicar y sus argumentos. Y aquí tengo el predicado, el sujeto 2, es decir, es un segmento del que se predica algo. Así que en este caso el sujeto 1 y el sujeto 2 coinciden. Es decir, la función sintáctica marcada por la concordancia con un verbo, es decir, el elemento que va en nominativo, la función semántica que recibe una marca que la convierte en función sintáctica, que es la concordancia, se corresponde con un argumento del verbo. Entonces, en este sentido, sujeto no se contrapone a predicado. Aquí sujeto se contrapone a complemento directo y a complemento indirecto. Es decir, el paradigma en el que entra el sujeto 1, si ponemos en la lista, es sujeto, complemento directo y complemento indirecto. Y ahora hay otra noción distinta de sujeto, que es la que entra dentro del paradigma sujeto y predicado. En este caso coinciden, pero no siempre. Si vamos aquí, en Fantástico el bizcocho, en principio, aunque esto es complicado, solo tendríamos sujeto 2, porque no hay verbo, porque no hay argumentos de fantástico. Fantástico, que sería el predicado, no tiene argumentos, así que, aunque esta cuestión es complicada, pero en principio aquí lo que tenemos es solamente el sujeto 2, hay un sujeto de predicación y eso es lo que me permite hablar de oración. O una cuestión todavía más delicada, en tengo las manos heladas o veo a Juan venir, las manos es un sujeto de la predicación, las manos están heladas. Fijaros que yo aquí no estoy diciendo que tengo manos y aquí tampoco estoy diciendo que veo a Juan, sino que estoy diciendo que veo que Juan viene, que veo un hecho, no veo una entidad, veo algo que es proposicional. Entonces, estas son lo que tradicionalmente se decía en latín, por ejemplo, que tenían construcciones con, digamos, sujeto en acusativo. Claro, en realidad el análisis de estas oraciones es muy complicado, yo tampoco voy a entrar en ellas. Claramente esto tiene caso acusativo y no concuerda con el verbo.
Así que no podríamos decir que es su sujeto. Bueno, aquí me he confundido porque en realidad el sujeto es yo, ¿no? Pero volvemos aquí. Digamos que las manos lo que tiene es caso acusativo. Las tengo heladas. No es sujeto en el sentido de que no tiene caso nominativo. Así que, ¿qué es lo que pasa aquí? Es un sujeto. Esto es un sujeto. Es un sujeto de predicación, pero no es un sujeto 1, sino un sujeto 2. O sea que esto es simplemente unos datos para mostrar que no siempre coinciden las nociones de sujeto de la predicación y de sujeto como función sintáctica. Claro, si hay sujeto 1 y sujeto 2, lógicamente tiene que haber predicado 1 y predicado 2. Y también el glosario y la nueva gramática lo contemplan. El predicado 1 es una unidad léxica que expresa acciones, procesos, estados en los que interviene uno o varios participantes que se llaman argumentos. Y la manifestación sintáctica, es decir, la función sintáctica que reciban estos argumentos estará determinada por las propiedades gramaticales de cada uno de esos predicados. O sea que, en este sentido, la noción de predicado es transcategorial, porque veíamos ayer que un predicado puede ser un sustantivo, una preposición, un verbo o un adjetivo. Entonces, lo que yo tengo aquí es que explicar es un predicado y explicación es un predicado, que tiene 3 argumentos: profesora, teoría y alumnos. O sea, el que explica, a quien se le explica y lo explicado. Semánticamente ahí están los 3 argumentos. Y ahora, esos 3 argumentos reciben funciones sintácticas. Depende de cuál sea la naturaleza gramatical, esas funciones sintácticas recibirán marcas distintas y tendrán etiquetas distintas. Así que la función sintáctica de este argumento aquí es el sujeto, aquí es el complemento directo y aquí es el complemento indirecto. Pero aquí esto no es un complemento indirecto, esto no es un sujeto y esto no es un complemento directo, porque lo que tengo aquí es un nombre y no un verbo. Así que aquí tenemos predicado en este sentido y lo que tenemos es la segunda noción de predicado, que es también un segmento sintáctico de la oración. Segmento sintáctico no quiere decir que sea semántico, porque en realidad dice que aporta información atribuida al sujeto, o sea que lo que está haciendo es predicarse y es una relación semántica. Es un segmento sintáctico en el sentido de que es un trocito de la oración. Dice que el predicado aporta también propiedades, estados y procesos, o sea, en ese sentido coincide con la definición que hemos visto de predicado 1. Ahora bien, el problema es qué etiqueta le ponemos a este predicado de toda la vida. Bueno, no lo sé qué etiqueta ponerle. Esta mañana he estado hablando con Edita Gutiérrez sobre este asunto. Ellos están haciendo manuales y dice, bueno, pues por ejemplo, para distinguirlo del predicado anterior le podríamos llamar predicado complejo. Bueno, eso sería una opción. Yo he añadido, no me gusta, pero bueno, podríamos llamarle predicado sintáctico. Siempre que no entendamos que la naturaleza del predicado es una función sintáctica. El predicado en este caso, a diferencia del predicado 1, que era una unidad léxica, aquí es una unidad sintagmática. O sea que aquí el predicado es una palabra, un nombre o un verbo, y aquí, sin embargo, el predicado suele tener naturaleza sintagmática. Así que un predicado de una oración normal sería un sintagma verbal, pero no tiene por qué serlo, porque aquí es un sintagma adjetivo. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos que... ¿Por qué decimos que el sujeto de la oración es una función sintáctica y el predicado no es una función sintáctica? Pues porque cuando hacemos esa afirmación, yo estoy hablando de sujeto 1 y estoy hablando de predicado 2. Bueno, no sé si he aclarado la pregunta que me hacíais.
esto es complejo, si es la primera vez que lo escucháis, pues habrá que digerirlo, no es fácil, seguramente incluso yo haya cometido alguna imprecisión o error directamente, pero esto es lo que yo creo que nos está queriendo contar el glosario en esas entradas de sujeto y predicado. ¿Para qué nos ayuda esto? Bueno, esto nos ayuda para entender que es muy importante saber idiomas. Aquí tenemos al menos un sujeto sintáctico, porque hay un argumento externo, alguien sabe algo, así que tenemos una función sintáctica del sujeto y también tenemos un segmento que es el sujeto de la predicación, porque se dice de alguien que sabe idiomas. Así que, en definitiva, las funciones sintácticas solamente se pueden atribuir a los argumentos o a los adjuntos. Si partimos de esa división tripartita semántica entre argumento, predicado y adjunto, las funciones sintácticas tradicionales solamente se pueden asignar a los argumentos o a los adjuntos, no a los predicados. Los argumentos de un predicado representan el esqueleto de la sintaxis y los predicados no tienen función sintáctica en este sentido. Y aquí hay una cuestión muy polémica en la que no voy a entrar, que también afecta a los predicativos y a los atributos. Es decir, si formarían los predicativos y los atributos, ¿serían los predicativos y los atributos funciones sintácticas? Bueno, esa es una pregunta que dejo en el aire, ¿de acuerdo? En este sentido yo creo que no. Bien, entonces, estábamos, que no nos perdamos, lo que estábamos intentando es cómo la noción de sujeto y predicado nos ayuda a defender que todas las oraciones tienen sujeto y que todas las oraciones, y que no es lo mismo un sintagma verbal que una oración. Ese es el único empeño de la clase de hoy. Hay una segunda noción que necesitamos para seguir defendiendo que todas las oraciones tienen sujeto. Otra cosa es que lo queramos llevar al aula o no, pero bueno, esta es la propuesta. La otra cuestión que necesitamos es la del sujeto tácito. Ayer hablábamos, lo poco que podemos, que claro, cuando a un alumno le dices que hay categorías vacías, entonces pone categorías vacías a diestro y siniestro, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto. Vamos a ver qué es esto de sujeto tácito. Bueno, pues el sujeto tácito es una función sintáctica oracional, o sea, es el sujeto 1, que representa a uno de los argumentos. Este sujeto es el equivalente a un pronombre, pero no tiene rasgos fonéticos. Simplemente es que no se oye, pero todo lo demás tiene persona, rasgos de definitud, rasgos de número, o sea, lo tiene todo. Lo que no tiene es sonido. Este sonido tácito no me lo estoy inventando yo, está en el apartado 33.4b, ahí están las propiedades de la nueva gramática de la lengua española, ahí está cómo funciona y cómo sugieren que se represente, que es un poco repetición de lo que ya estábamos diciendo. Así que estaban cansadas, llegaron hartas, nunca te arrepentiste o no se soportaban. Vale, bueno, claro, este sujeto no significa nada. Tiene rasgos de persona, de número, todo eso, pero no tiene significado en sí mismo, ¿no? Por eso muchas veces tiene que, o sea, toda categoría vacía que propongamos no puede ser un fantasma, se tiene que poder interpretar. ¿Cómo se interpreta? O sea, yo tengo que tener una evidencia interpretativa de que eso está ahí, de que existe. Eso ya es una primera prueba. Entonces, ¿qué significan estas categorías vacías, estos sujetos tácitos? Pues su significado lo reciben o bien de un antecedente lingüístico o bien del contexto extralingüístico. Terminaron pronto o la profesora explicó. Cuando sucede esto, lo que se produce es, lo que se dice es que este elemento de aquí tiene un antecedente que es correferencial, es decir, que tiene el mismo referente, que se aplica al mismo objeto de la realidad y eso se indica colocando estos subíndices. Lo que en ningún caso podríamos decir
es que esto es así. La profesora explicó rápido porque quería terminar. O sea, lo que en ningún caso podríamos decir es que el sujeto de quería es la profesora. Bueno, aquí se me olvida la categoría vacía. Lo que en ningún caso podríamos decir es que el sujeto de querer o de terminar son la profesora. En cualquier caso, ¿por qué? Porque querer es alguien quiere algo, terminar es alguien termina algo y explicar es alguien explica algo. Y todos esos argumentos deben estar en la sintaxis. Así que lo que sucede aquí, en realidad, tenemos este elemento que tiene como antecedente otro sujeto con el que es correferencial. Y lo mismo sucede si la oración es una oración de infinitivo. ¿De acuerdo? Exactamente igual. La profesora pretende explicar la teoría y tenemos la misma categoría vacía. Y sucede exactamente igual con las con lo que antes han llamado en el libro oraciones, en el libro de texto, oraciones impersonales. Es muy importante saber idiomas. O sea, cuando esta categoría no se puede interpretar, el significado de este sujeto tácito no se puede interpretar porque no tenemos un antecedente o porque no hay en el contexto extralingüístico una persona concreta con la que podamos referir, entonces lo que tenemos es una categoría vacía que se interpreta de manera genérica. O sea que aquí lo que tenemos es muy importante para cualquiera, para todo el mundo, saber idiomas. Pero ahí hay alguien que sabe. Lo que pasa que la referencia de ese sujeto tácito no es recuperable inmediatamente, no se puede identificar, es indeterminada. En ese sentido, podemos hablar de oración impersonal, si queréis, pero en ningún caso podemos interpretar que aquí hay una oración sin sujeto. Y lo mismo con fumar es peligroso para la salud. Yo lo que tengo aquí es una oración. Con su sujeto, fumar para cualquiera es peligroso para la salud. Como yo no tengo ni un antecedente, ni nadie del contexto, ni nada en el contexto previo que me permita revelar la referencia de este elemento, pues lo que tiene realmente es una interpretación genérica. Vale. Y esos son los sujetos tácitos normales de toda la vida que llamábamos sujetos omitidos o sujetos elídidos. Lo que es una novedad en la nueva gramática de la lengua española es la existencia, o hasta donde yo sé es una novedad, la existencia de un sujeto tácito no argumental. Es decir, es un sujeto tácito que no está en la estructura semántica del predicado. Nadie llueve, nadie hay, ¿no? Entonces, por otras razones que tienen que ver con la concordancia o con la necesidad de que las oraciones sean estructuras bimembres y también con la evidencia de que hay lenguas donde existe este tipo de objeto, hay un universal lingüístico, de hecho, que dice, o sea, si está este típico marciano que aparece y tiene que diseñar el software del lenguaje humano, o sea, que esto no es una cuestión específica del español. Siempre se habla de esta metáfora del marciano. Si mañana llega un marciano, nos ve hablar y tiene que diseñar el software que tiene que meter a su máquina para que genere lenguaje humano y no lenguaje de una máquina, uno de los axiomas que tendría que poner en esa programación es que todas las oraciones tienen sujeto. Eso no deja de ser una hipótesis, pero bueno, con eso trabajamos. Así que todas las oraciones tienen sujeto. ¿Qué pasa cuando el sujeto no se interpreta? Pues que es un sujeto tácito, porque no se escucha, y es un sujeto tácito no argumental. No argumental significa que no se corresponde con ninguno de los argumentos del verbo, con ninguno de los participantes del verbo. Es lo que tenemos con it rains o there is. También there es un... ¿Qué significa? No significa nada. ¿Qué significa it? No significa nada. En español tenemos lo mismo,
pero no suena, pero en general porque es que en español tenemos esa posibilidad, que no suenen los sujetos. Así que, ¿qué rasgos tiene esta palabreja? Porque es una palabra, pero es una palabra que no tiene rasgos fonéticos, que no tiene significado. O sea, ¿qué le queda al pobre hombre para ser? Tiene flexión, tiene persona y número. Porque si no tenemos esto, entonces hay que explicar, y se puede, y seguro que hay otras corrientes y otras propuestas que lo explican. Si no tenemos esto, hay que explicar de dónde sale la concordancia del verbo. ¿Cómo podemos llevar esto al aula? Yo creo que con estos pares mínimos se puede explicar un poco la asimetría entre todos estos tipos de sujetos. Imaginaos que llevamos esto al aula, ¿no? Tenemos rains e it rains. Llueve y ello llueve, que es la traducción de este par mínimo. Y lo que obtenemos es que si en inglés no tenemos el expletivo, la oración está mal. Y lo que tenemos es que en español, si tenemos el expletivo, está mal. Y sin embargo, hay otra cuestión que es un poco distinta con otro verbo que es ladra. Creo que he puesto bien barks, supongo que será así, ladrar. ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Es decir, podríamos empezar a analizar o decir, no, es que son impersonales, o podríamos plantearnos preguntas sobre esto. Les podríamos lanzar a los alumnos una batería de preguntas. La primera pregunta, una vez que les hemos explicado a los alumnos, lógicamente, qué es esto de la estructura argumental, es decir, que un verbo necesita cosas, que incluso lo pueden dibujar, no es tan complicado, no hace falta hablarles de estructura argumental, o sea, toda la terminología en la medida de lo posible nos lo podemos ahorrar, en la medida de lo posible. Les podríamos preguntar cuál es la estructura argumental de to rain, cuál es la estructura argumental de llover, cuál es la estructura argumental de to bark y cuál es la estructura argumental de ladrar. Llegarían a la conclusión de que independientemente del inglés o el español, lo que tendríamos en llover y en rain son predicados avalentes y en ladrar y en bark tendríamos predicados monovalentes porque tienen al menos un argumento. Eso sería igual en inglés y en español. Aunque se comporten de manera distinta. Les podríamos seguir preguntando qué significa it. ¿Qué referencia tiene it? Y habría que explicarles qué referencia es el objeto al que señalas de la realidad. En It Rains no encontrarían ninguna referencia, pero en It te dirían que es un perro, seguramente. Si les preguntamos en qué número y en qué persona está el verbo, seguramente llegarían a la conclusión de que está en tercera persona del singular. Lo tenemos en inglés, lo tenemos en español. Y también les podríamos preguntar en qué persona está el sujeto y te tendrían que decir que está en tercera del singular. Así que, bueno, les podríamos preguntar, y esta es una pregunta que lanzamos, ¿qué pasa si defendemos una estructura de este tipo? En español. Bueno, y de aquí se derivarían una serie de consecuencias y esto podría ser un tipo de ejercicio, he intentado elegir el más fácil posible, de lo que llaman elección de análisis. O sea, los alumnos, el ejercicio de elección de análisis, yo creo que tiene que ser con cosas hiper sencillas. Pero bueno, aquí les estaríamos diciendo a los alumnos, no sé si serían capaces de hacerlo, pero ¿por qué esto está mal? Claro, para eso le tendríamos que ayudar con datos, con preguntas orientadas, incluso con una generalización, no hace falta que ellos la formulen. Ahí sí que pueden rellenar el hueco, ¿de acuerdo? Bueno, esto creo que es una manera en la que podríamos llevar la idea de que todas las oraciones tienen sujeto a secundaria y no morir en el intento. Continuamos. Bueno, este es un ejercicio también de análisis de respuesta múltiple razonada. A estas alturas, esto ya nos lo sabemos de sobra, bueno, y al principio de la clase también, pero creo que estos ejercicios son fáciles de llevar a secundaria. En Juan dice que ya llamará. Pregunta, el sujeto de llamará es Juan
Puede ser Juan, no puede ser Juan, no hay sujeto, o todas las opciones son incorrectas. Bueno, ya habéis averiguado que la opción es C. No puede ser Juan. No es Juan porque el sujeto, otra de las condiciones del sujeto es que el sujeto tiene que estar en su propia oración, entre otras cosas para poder establecer relaciones de concordancia. No es el sintagma nominal Juan y, por cierto, tampoco es la persona. En todo caso, Juan es el antecedente del sujeto tácito de la subordinada. ¿Puede ser Juan? No, no puede ser Juan, porque el sujeto tiene que formar parte de ella y no puede no tener sujeto porque todas las oraciones tienen sujeto. Fijaros el chistecito este que está construido a partir de una viñeta, no es exactamente así, pero bueno, esto está construido ad hoc. También, ¿cómo podríamos hacer que los alumnos entendieran la noción de sujeto tácito? Bueno, el ejercicio anterior sería una opción y aquí tenemos otra. A ver, Mafalda, ¿dónde está el sujeto? Aquí en vez de en, creo que sería mejor de. ¿Dónde está el sujeto de la oración se enriqueció de la noche a la mañana? Y Mafalda dice, seguramente en la política, señor. Si les preguntamos a los estudiantes dónde radica la gracia del chiste, lo que nos tendrían que contestar es que el sujeto, lo que Mafalda tendría que haber contestado es que lo que hay es un sujeto tácito. Y lo que está haciendo Mafalda es confundir, digamos, una tercera noción de sujeto, de las dos que hemos visto, que es el referente, ¿no? Que a veces el mal llamado sujeto, el sujeto es el que realiza la acción del verbo. Cuidado, porque el sujeto es una noción gramatical. El sujeto no es un ser vivo que pueda realizar acciones. Y esto es una definición escolar que podemos encontrar en muchos sitios. Decir que el sujeto es el que realiza la acción del verbo es incompleto. Tendríamos que decir que el sujeto es la función sintáctica, que corresponde generalmente a una categoría sintagma nominal, que recibe la interpretación semántica de agente. Y todo eso no es lo mismo que decir que el sujeto es el que realiza la acción del verbo, porque si decimos eso estamos diciendo que el sujeto es una persona. Y los sujetos gramaticales no son personas, aunque hay sujetos que sí lo son, como el del chiste de Mafalda. Bueno, esto es una aclaración tonta. En definitiva, ¿qué implicaría todo este panorama que estamos viendo? Es decir, si queremos comprar la idea de que todas las oraciones tienen sujeto, entonces estaríamos aplicando la navaja de Ockham, que es bueno, uno de los principios de la ciencia, ¿no? Y es que mejor hacer generalizaciones, ¿no? O sea, lo más amplias posibles, ¿de acuerdo? Y quitar la excepcionalidad. Así que, ¿qué es lo que, si compramos esta teoría que más o menos estoy intentando explicar y vender, obtenemos un beneficio? Y es que hay una definición, o sea, todas las oraciones son iguales. Uno tiene la sensación cuando explica gramática o cuando yo era alumna, que era como que te daban un principio y a continuación lo que teníamos era una lista de excepciones. Es, la oración es no sé qué y no sé cuántas, o el objeto directo es no sé qué y no sé cuántas. Sí, ya, pero excepto cuando tal, cuando tal, cuando tal, cuando tal y cuando tal. Y entonces aparecía esa Lisa Simpson enfadada y decía, bueno, entonces el sistema es que no funciona. ¿Qué obtenemos con todo esto que es costoso? Porque implica cambiar nuestra visión, explicar la gramática de otra manera. ¿Qué implica asumir que todas las oraciones tienen sujeto? Pues que no hay oraciones impersonales o que las oraciones impersonales se tienen que explicar de otra manera. Así que
En realidad, lo que decíamos que eran oraciones impersonales, o sea, en realidad son particularidades de los sujetos. No es que no tengan sujetos, sino que los sujetos, hay distintos tipos de sujetos y la noción de sujeto es compleja. Bueno, pues, ¿cómo podríamos llevar, además, al aula la noción de sujeto tácito no argumental? Este id, ¿no? Bueno, pues una manera, también estoy poniendo justo los ejercicios más difíciles, pero habría otros más sencillos. Vamos con el análisis inverso. Este enunciado está copiado de los enunciados que utiliza Ángel Gallego en su cuenta de Twitter y ahora en Instagram también, que es donde están todos los alumnos y por eso hay que ir a Instagram. Bueno, y este es el enunciado que he puesto aquí, sería el enunciado que podríamos utilizar para formular un ejercicio de análisis inverso. Podemos hacer campeonatos, lo que queráis. Yo creo que estos análisis son complejos porque, como decía Norberto el primer día, exigen una capacidad de abstracción muy importante. Los alumnos están acostumbrados a identificar cosas. No están tan preparados, ni nosotros tampoco, para defender hipótesis ni para hacer el análisis inverso. Es decir, nosotros les damos los principios que debe cumplir una oración para que nos den el ejemplo. A los alumnos les podríamos decir, sin utilizar estructuras coordinadas ni justapuestas, esto lo podemos poner o no, construye una secuencia de 10 palabras como máximo que contenga los siguientes elementos. La mejor respuesta será la que contenga menos palabras. Algo que sea un verbo transitivo, algo que tenga un complemento directo sin determinante, algo que tenga un sujeto tácito no argumental y algo que tenga un sujeto preposicional. Bueno, esto requiere un poco de tiempo, tin, 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 tin. Claro, en cuanto ellos vieran esto, les limitaría mucho el tipo de objeto que tienen que construir, ¿no? Pero cualquiera de estas dos secuencias podrían ser soluciones posibles. Hay un verbo transitivo, hay un sintagma nominal sin determinante, hay un sujeto tácito y hay un sintagma preposicional. Una opción más visual y más chula de hacer eso es cómo los formula Ángel Gallego en su página. Fijaros, él pone sin utilizar estructuras, tal, construye una secuencia de 10 palabras que contenga un complemento de régimen, un pronombre interrogativo, un verbo inacusativo y un sujeto tácito. En este caso no tiene por qué ser sujeto tácito no argumental. Bueno, los alumnos pueden empezar a dar opciones. Aquí tenemos los 4 elementos que debe tener el análisis inverso. Entonces, la opción que da este usuario es qué cayó del cielo o quién llegará primero a la reunión a la que debemos asistir, ¿no? Fijaros que estamos buscando algo que tenga régimen, que tenga un pronombre interrogativo, que tenga un verbo inacusativo y que tenga un sujeto tácito, ¿no? Entonces, cayó es un verbo, digamos que cada uno de estos elementos se corresponden con cada una de... Tenemos un complemento de régimen que es del cielo, un pronombre interrogativo que es que, un verbo inacusativo que es caer y lo que no tenemos es un sujeto tácito porque esta oración tiene sujeto. Sí que corresponde a lo que nos están pidiendo en la formulación del ejercicio una secuencia como quién llegará primero a la reunión a la que debemos asistir. Hay cientos de ejercicios de este tipo en la cuenta de Twitter de Ángel Gallego y en la cuenta de Instagram. Y bueno, son un poco más exigentes, pero bueno, permiten que de esta forma salgamos un poco del etiquetado mecánico, ¿no? O sea, que desarrollemos competencias que no sean simplemente la de identificar, que sería, digamos, como que son necesarias, que es, por ejemplo, los ejercicios de análisis tradicionales de toda la vida nos ayudan a identificar y eso es necesario, pero no nos debemos, y también a pensar, por supuesto, no es un etiquetado ciego, los alumnos tienen que pensar para identificar si algo es un sujeto o si no lo es.
El problema es que solamente, o sea, no desarrollan otro tipo de destrezas y nos quedamos como en una parte un poco más inicial o más sencilla de lo que deberían ser las competencias que necesitamos los profesores de lengua para poder explicar una gramática un poco más reflexiva. Bien, hemos intentado definir lo que es una oración, hemos intentado definir cuáles son los dos conceptos de sujeto y predicado, hemos visto que para eso es fundamental conocer qué es la estructura argumental, necesitamos obligatoriamente conocer qué es un sujeto tácito y necesitamos el principio de localidad. Sin eso no podríamos defender lo que estamos defendiendo. Y lo último que nos queda para responder a las preguntas que planteábamos al principio es, muy bien, y entonces, ¿qué diferencia hay entre un sintagma verbal y una oración? Y vamos a ver esto, yo creo que se ve más fácilmente con las oraciones. Bueno, hay un libro, por cierto, y una prueba más de que esto que intentamos hacer con mayor o menos éxito y unos mejores que otros, lleva haciéndose mucho tiempo. Este manual de Santillana, coordinado por Ignacio Bosque, fue redactado por Victoria Escandel, por Manuel Leonetti y por Cristina Sánchez. Es un libro magnífico y ya en este libro muchas de las nociones que estamos viendo aquí, y no me acuerdo de qué año, pero es anterior a la nueva gramática, pero muchas de las nociones que estamos viendo aquí ya están. Aquí ya está la posibilidad de hablar de un sujeto nulo expletivo. Es un libro estupendo, tan estupendo que lo quitaron. Bueno, este es el libro de Santillana, si tenéis oportunidad de consultarlo, no lo dudéis porque explica muchas cuestiones. Bueno, entonces, lo que voy a intentar ahora es dar simplemente 3 argumentos para cuando os pregunten qué diferencia hay entre una oración y un sintagma verbal, podáis contestar. El primer argumento para defender que un sintagma verbal no es lo mismo que una oración es el significado, siempre hay que partir de ahí. También la categoría, que sería la siguiente, y otra cuestión muy fácil, que es la concordancia con los predicativos. Bueno. Primer argumento, el significado. Vamos a esta oración. Es importante comer verduras. ¿Por qué comer verduras no es un sintagma verbal? Claro, contiene un sintagma verbal, pero no es un sintagma verbal, es una oración. Pregunta, ¿por qué? Porque hay un argumento externo. Y a un argumento externo le corresponde es alguien, o sea, cuando yo digo que es importante comer verduras, aquí alguien come. Y ese alguien no ha podido salir ni de es, ni de importante, ni del contexto, porque es genérico. Así que la realidad es que aquí alguien come algo. Así que yo necesito una evidencia, o sea, si yo estoy interpretando eso, necesito tenerlo, vale que no lo oiga, pero necesito que esté ahí. Así que yo necesito aceptar que un predicado como comer es un predicado bivalente que tiene un sujeto y un objeto, que tiene 2 argumentos. Este argumento de aquí, que es semántico, que es el agente, cuando llega al mundo de la sintaxis, recibe una marca de concordancia que es el que le hace ser una función sintáctica. Así que, solamente desde el punto de vista interpretativo, yo necesito decir que aquí hay un sujeto. Y si hay un sujeto, hay una oración, porque los sujetos no forman parte de los sintagmas verbales. Y prueba también de que hay un sujeto es que si yo convierto esta oración de infinitivo en una oración con flexión, aquí tengo al sujeto. Es importante que los niños coman verdura. Así que, desde el punto de vista del significado, necesito decir que ahí hay un sujeto. Y si digo que ahí hay un sujeto, entonces es que hay una oración. Y por lo tanto, no podemos decir que comer verduras sea un sintagma verbal. Contiene un sintagma verbal.
Y esto remite nuevamente a un principio fundamental que es el de la composicionalidad, y es que, como dice Ignacio Bosque, hay que leer semánticamente el análisis sintáctico. Segundo argumento, prefería no haberlas comido. Haberlas comido nunca es una oración. Y no es un sintagma verbal ni un nombre, porque los nombres no pueden tener complementos directos ni complementos circunstanciales, bueno, sin negaciones. Entonces, bueno, los verbos proyectan sintagmas verbales. Y si proyectan sintagmas verbales, es muy fácil entender que proyecten oraciones también. Si decimos que eso se queda en un sintagma verbal, simplemente estaríamos diciendo que permitir selecciona sintagmas verbales y un verbo no selecciona un sintagma verbal, a no ser que seas una perífrasis o algo por el estilo. Lo que seleccionan los verbos son oraciones. Así que esto no es un sintagma verbal, sino una oración. Y el tercer argumento para defender que hay diferencia entre sintagmas verbales y oraciones es la concordancia con el predicativo. Fijaros en esta oración, no es aconsejable hablar nervioso o no conseguirás nada hablando nerviosa. Bueno, aquí en vez de un infinitivo tenemos un gerundio, pero da igual. Aquí lo que tenemos es un predicativo del sujeto. ¿De qué sujeto? Por aquí no puede haber ningún sujeto porque tiene que estar dentro. Y además es que no hay nada aquí que nos permita recuperar el sujeto. Podríamos decir, como se decía antes, que en realidad la flexión del verbo es el que es el sujeto, eso es lo que se decía antes. O sea, lo que nosotros ahora muchas veces estamos llamando sujeto tácito, antes era la propia flexión, o sea, se decía que había un morfema que era el que actuaba de sujeto tácito. Ahora bien, eso estaría muy bien si nos refiriéramos a la persona singular o plural, pero es que aquí lo que tenemos es género y los verbos no tienen género. Hablar no es masculino y hablando no es femenino, por lo tanto, ¿de dónde sale la concordancia? ¿De dónde sale ese rasgo de género? Si no asumimos la existencia de un sujeto tácito, no podríamos explicar el femenino ni el masculino. Así que lo que sucede es que tenemos un sujeto tácito con rasgos morfológicos, lo que no tiene rasgos fonéticos. Esto es un elemento que es tercera persona del singular, bueno, eso habría que verlo, en este caso no, pero lo que sí es masculino o femenino. ¿De acuerdo? Así que la concordancia de género también nos permite hablar de la presencia de un sujeto tácito. Bueno, más o menos estamos llegando al final de la presentación. Después lo que he añadido, y con eso voy a pasar un poco más rápido para dejar algún turno para palabras y también para que Norberto se pueda despedir de todos vosotros, pero espero haber, si me habéis podido seguir en este viaje, agradezco ya la atención de antemano. En este punto deberíamos poder responder a las preguntas que planteábamos al principio de la clase, y es, ¿tienen todas las oraciones sujeto? Bueno, yo diría que sí. Pero claro, la respuesta, fijaros, para decir que sí, el camino que hemos tenido que recorrer. ¿Merece la pena recorrer ese camino en secundaria? ¿Cómo se hace? ¿De qué herramientas tenemos que disponer? ¿Con qué estrategias didácticas hay que acompañarlo? Pues no es sencillo, es mucho más fácil responder sí que llevar esto a las aulas. Yo lo entiendo. ¿Qué diferencia hay entre el sujeto tácito de una oración con verbo finito y otra de verbo no finito? Pues ninguna. Sí que la hay, claro que sí que la hay. Bueno, como esto no tiene flexión, pues las condiciones de legitimación de esta categoría vacía son condiciones mucho más estrictas que las condiciones de legitimación de esta categoría vacía. Eso sí que creo que no hay que explicarlo en secundaria, pero hay diferencias. Pero para lo que estamos viviendo, para lo que estamos diciendo, yo creo que ninguna, en términos de lo que hemos estado explicando.
¿Hay sujetos tácitos en las oraciones impersonales del tipo llaman a la puerta? Yo creo que sí. ¿Y hay sujetos tácitos en las oraciones impersonales del tipo llueve? Yo también creo que sí. Son categorías vacías distintas. Esta es argumental y esta no la es. Así que al menos tendríamos aquí estos tres tipos de categorías vacías. Pero bueno, les podemos llamar a todas ellas sujeto tácito con interpretación o sin interpretación. Yo creo que con eso valdría. Un sujeto tácito argumental y un sujeto tácito no argumental. Creo que eso sería suficiente para secundaria. ¿Qué diferencia entre una oración y un sintagma verbal? Pues que en una oración hay sujeto y en un sintagma verbal no. Bueno, ¿cómo podríamos secuenciar estos contenidos en secundaria, en el mundo ideal? Pues primero habría que plantear la noción de predicación, luego habría que plantear la noción de estructura argumental, acostumbrarles a los alumnos a que jueguen, a que pinten la estructura argumental, alguien come algo, alguien vive, alguien reside. Una vez que hemos partido de del significado, podríamos empezar a hablar de condiciones formales, construcción bimembre, concordancia, localidad, y luego podríamos meter estos sujetos tácitos más o menos complicados y reflexionar sobre su interpretación, y después hablar de las oraciones impersonales y de las formas no personales. Lo que tenéis a continuación, y voy a pasar rápido, no me voy a detener, son ejercicios que podéis utilizar. He intentado seleccionar los más fáciles para que podáis llevar al aula estos ejercicios. Por ejemplo, mis padres me han pillado con la habitación apestando a porro. ¿Y qué ha pasado? Les he dicho que fumaba María. ¿Y qué han hecho? Castigar a mi hermana. Bueno, los alumnos son capaces perfectamente de explicar estas asimetrías, a partir del significado experimentar. Otro ejemplo que es fácil llevar a las aulas es llegará el lunes. El lunes es una oración ambigua, puede ser que llega el lunes o que Juan llega el lunes. Si partimos de la observación y asignamos dos estructuras distintas a dos significados distintos, experimentamos con la concordancia y con las preguntas y les ayudamos a generalizar, son ejercicios que perfectamente se pueden llevar a secundaria. Y no son los ejercicios de cuál es el sujeto y el predicado de llegar. Hay otros ejercicios que también son razonablemente fáciles, tenéis muchos en la cuenta de Ángel Gallego. Me gusta leer novelas policíacas, me gustan leer novelas policíacas. ¿Por qué está mal el segundo? Aquí tenéis la explicación que se da, hay toda una... Bueno, y aquí tenemos lo que teníais para deberes, pero no vamos a poder entrar en ello. Tenéis también las soluciones, os las dejo aquí. Conclusiones, no lo digo más veces, la oración es una unidad de predicación, bimembre, todas las oraciones tienen sujeto, ha de estar en su oración. Hay sujetos que no se oyen y hay sujetos que además no se oyen y no se interpretan. Tanto las oraciones impersonales como las construcciones con formas no personales tienen sujetos. Aquí tenéis las referencias bibliográficas. Bueno, me gustaría acabar con esta cita de Samson y Babarsi. Bueno, con la idea de que seamos todos un poco más fontaneros. La gramática de nuestras lenguas es como la fontanería de nuestras casas. Necesitamos que esté ahí, pero la mayoría de la gente no está interesada en pensar en los detalles. Bueno, vamos a abrir unos minutitos para preguntas y después dejo también unos minutos para que Norberto se pueda despedir de vosotros. Bueno, hoy creo que he podido acabar más o menos. ¿Algún valiente o valienta? Bueno, me dicen que no tienen muy claro cómo hacer el trabajo final. Ahora lo diré. Vamos a ver si hacen alguna pregunta de contenido y si no, pues vemos eso. Bueno, estamos muy cansados a estas horas, ha sido una paliza. Bueno, mientras alguien se anima,
bueno, lo que tenéis que entregar, si es que queréis conseguir el crédito, es entregarme, están las instrucciones en el documento que os entregamos. Me parece que era que teníais que hacer 3 ejercicios de, yo creo que cualquiera de los tipos que hemos propuesto. No recuerdo ahora bien las instrucciones, pero la idea es construir 3 ejercicios sobre el sujeto o sobre el objeto con instrucciones precisas, justificación, objetivos claros. O sea, no es quiero enseñar la gramática de manera reflexiva, sino quiero que mis alumnos entiendan la noción de sujeto tácito no argumental. O quiero que mis alumnos entiendan la noción de uso absoluto de un verbo transitivo. O sea, tienen que ser los objetivos. Tú quieres, en el objetivo tienes que formularlo de manera que quieras enseñar algo muy preciso. La justificación es por qué es necesario enseñar eso, proponer el par mínimo y dar una breve explicación. Bueno, podéis consultar esto y la bibliografía básica es el glosario. Pero vamos, las instrucciones más precisas están allí. ¿Queda más o menos claro? Me dicen si pueden hacer el trabajo final a pesar de no haber podido asistir a la primera sesión. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, el trabajo es requisito imprescindible solo para los que necesitéis el crédito. Bueno, me dicen, no podemos hablar de sujeto sin que haya oración, pero sí de predicado. 1. Sí, claro, eso es. Eso es. Sí, sí, es correcto lo que dice Antonio. Bueno, Norberto, te dejo todo para ti. No, no, Cualquier no, no, cosa, no, no. Yo quería seguro que... comentar algo sobre la noción de impersonalidad y es verdad, como han dicho varios participantes en el chat, que es una noción que está sobre representada en los contenidos de lengua de secundaria y de bachillerato. Y no tengo muy claro por qué es. Yo he pensado que es porque simplemente las relaciones impersonales son tan breves que parece que son muy sencillas de explicar, pero realmente son muy complejas porque implican muchos elementos diferentes de la gramática. Entonces, claramente están sobre representadas en el contenido en el contenido de los manuales, de los currículos, etcétera, en secundaria y en bachillerato. Es mi opinión. También porque pienso que es un tema al que se han dedicado muchos gramáticos estrella o muchos gramáticos que han elaborado manuales previamente y una manera de hacer libros de texto es utilizar libros de texto que se han escrito previamente. Entonces muchas veces se repiten los mismos temas. No sé. Sí, Es y a una lo mejor, simplemente a para lo mejor plantear la práctica. sí, y a lo mejor también por esta cuestión de que en la tradición gramatical, lo hablamos esta mañana con Norberto, eh, la noción de sujeto y predicado, ¿no? Cuando tú no puedes predicar de algo, pues enseguida es fácil decir que quitas el sujeto. Entonces, a lo mejor en ese sentido es más sencillo justificarlo y de ahí se ha aprovechado eso para extenderlo a otras cuestiones, pero sí, es algo en lo que pensar. Bueno, María Dolores pregunta qué pasa con los sujetos pacientes. Pilar. venga, Norberto. Obviamente no son sujetos en ninguno de de los de los definiciones que ha hecho Pilar en esta clase, ¿de acuerdo? Eh, los sujetos pacientes. Claro, bueno, pues ahora tengo la cabeza demasiado cansada, pero a ver, es sujeto porque concuerda, o sea, luego, claro, luego están las Los cosas. sujetos pacientes, así, perdona, sí. Tienes toda la razón, sí, sí, son sujetos pacientes en el sentido de que concuerdan con el predicado o con el O sea, núcleo del predicado. claro, es una cuestión un poco extraña porque, o sea, es sujeto en el sentido de que es una función, de que es uno de los argumentos del predicado, es el tema, pero es el sujeto, o sea, pero es, y concuerda,
sea, es una mezcla de ambas cosas, ¿no? Y bueno, seguro que hay una respuesta mucho más elaborada, pero prueba de que es sujeto es que concuerda. El problema es que, y prueba de que es sujeto también, es que se corresponde con uno de los argumentos del verbo, pero es un sujeto raro. Por eso se estudia, por eso se le ha puesto un nombre especial, ¿no? Por eso tiene un apellido, porque es el nombre a un problema realmente. Alfonso dice que se aborda tanto la impersonalidad por afán de sistematicidad. Es verdad que las relaciones impersonales constituyen un grupo importante de las construcciones del español, pero el problema es que para llegar a una explicación coherente de ellas, tienes que construir previamente el resto del sistema, en mi opinión. Mira, por ahí preguntan que se habla de verbo omitido. Eh, bueno, pues que no es necesario. Ya hemos visto, ¿no? Eso nos lo ahorramos, porque esta es una de las ventajas de lo que hemos visto, porque para tener oración no tiene que haber verbo. Lo que tiene que haber es una relación de predicación. Así que no es necesario postular la existencia de un verbo. Ah, bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí porque estamos fuera de tiempo. Yo quiero agradeceros muchísimo vuestra asistencia. He visto que hay alumnos míos, incluso de Castilla-La Mancha, por ahí. Para mí ha sido una sorpresa. Estoy muy contenta. Nos hubiese gustado desarrollar esto de una manera distinta, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Le doy la palabra a Norberto para que cierre las clases y el curso. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias por asistir, muchas gracias por vuestras preguntas. Esperamos vuestros ejercicios con mucho interés, a ver qué tipo de problemas nos planteáis. Y también querría anunciaros que este curso se realizará en el futuro de un modo mucho más restringido. Lógicamente, en ese caso, la asistencia tendrá que estar mucho más limitada para poder interactuar con los que se apunten a él. Por tanto, estad atentos y nada, nos veremos pronto.